nuevamente conectados en esta tarde de, bueno, de descanso, de aprendizaje, de todo lo que tú estás haciendo en casa, que es la oportunidad de tener mucho crecimiento personal en compañía con todos ustedes queridos. Así que muy bienvenidos a Acción Más. Este programa con muchísimo gusto. Vamos a hablar de los duelos porque, bueno, a final del día un duelo no se vive nada más hablando de temas pues de la falta de vida, ¿no? Sino también al perder proyectos, al perder identidades, al perder una estabilidad. Y déjenme les comento, elegimos este tema, pero les estamos trayendo ahorita un invitado de primer nivel porque él está colaborando en el Hospital Civil Miguel, dando soporte o la gestión emocional para todos médicos, enfermeras. Imagínate lo fuerte que debe de ser y cuántas herramientas debe de traer este invitadazo que tenemos para poder dar tal contención. Y bueno, Miguel, entonces, comunidad, les pido un aplauso, por favor, para nuestro gran amigo Manuel. ¿Cómo estás? Manuel López. Muy bien. Gracias por la invitación para compartir esta experiencia y estar en contacto con nuestra esencia. Podemos decir que es nuestra esencia porque es el yo lo que me va a permitir encontrarme con mis pérdidas. Wow. Así es. Si no estoy en contacto con mi esencia, pierdo la batalla en las pérdidas. Entonces, eso es lo más importante, tenemos que comprendernos. Una de las cosas de la expertise que tú manejas es algo que se llama la tanatología, ¿no? ¿Esto es una ciencia? Podemos decir ciencia sí y a la vez no. Ok. ¿Por qué? Porque no tiene una metodología propia 100% como lo es la demás ciencia. ¿Sí? Es una herramienta muy importante y es una herramienta científica porque es una parte que estudia al final de la vida. Y muchas veces si nos metemos al concepto de cómo podemos explicar la muerte, pues todavía no lo podemos explicar científicamente. Así es. Entonces tenemos las vivencias, el acompañamiento y nos damos cuenta qué sucede en la muerte y cuando lo vivenciamos nosotros en el acompañamiento, pues mucha gente no creería lo que pasa. Yo tuve un maestro que me dijo, cuando tú acompañas a morir a un paciente, te das cuenta que Dios existe. Qué hermoso. Porque son manifestaciones sorprendentes. Y solamente vivenciándolo en el acompañamiento, te das cuenta que es un mundo que nadie quiere vivenciar, pero es un mundo especial. Porque nadie nos enseñó a abordarlo, a sobrellevarlo. Sí, por eso a la persona que le gusta la tanatología se apasiona. ¿Por qué? Por lo que descubre. ¿Que es doloroso, es desgastante? Sí. Entonces, pero hay que entender que el acompañar a alguien y tener ese contacto en ese espacio que es mágico, uno dice, vale la pena hacer lo que estamos haciendo. ¿No? Ese acompañamiento. Sí, claro. Manuel, una pregunta. Esto que tú haces de la tanatología no específicamente se refiere al buen acompañamiento de una persona hacia quien se queda con el duelo de la muerte, sino al proceso de cualquier pérdida. ¿Eso es lo que entiendo? Sí, tenemos que entender como concepto etimológico, pues tanatología es el buen morir. El buen morir. Se usa exclusivamente para la etapa final de la vida, en los procesos de enfermedad. Pero tenemos que entender que ya no tenemos que ver única y exclusivamente como la muerte, sino como una pérdida. Claro. Porque sabemos que mucha gente que ha tenido pérdidas muy significativas es los que se le llaman está muerto en vida. ¿Por qué? Porque perdió el sentido de vida. Su vida quedó sin sentido y ya no sabe cómo vivir, para qué vivir o por qué vivir. Entonces, si nosotros tomamos como un modelo de intervención tanatológico, pues vamos a entender que es la mejor psicoterapia que pueda haber, porque se dice que uno empieza a vivir cuando deja de tenerle miedo a la muerte. Así es. Entonces, si yo vivencio mi muerte, voy a empezar a vivir. Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. La vida inicia cuando yo sé que la muerte es un proceso natural. Pero a veces simbólicamente, como tú dices, etimológicamente eso significa. Pero también simbólicamente a veces tenemos que tener un proceso de buen morir o dejar ir el desapego, por ejemplo, cuando pierdo un trabajo, cuando pierdo a una pareja, ¿no? Sí. Que también eso es una forma de morir. Se dice,
que cuando uno tiene una buena vida, va a tener una buena muerte. Entonces, si yo me quiero preocupar única y exclusivamente al final de la vida, pues significa que nunca la voy a lograr porque no tuve una buena calidad de vida. La muerte es un paso nada más, pero la vida es todo. Si yo vivo siendo feliz, voy a tener una muerte feliz. Si yo tengo una vida infeliz, voy a tener una muerte infeliz. Claro, es una correspondencia. Lo que ayudamos es que al final de la vida liberamos ese sufrimiento que tiene la persona para que haga cierres y se vaya liberado, se rompen los sentimientos de culpa, los resentimientos, y uno queda en armonía. Y se puede ir en paz. Y se va en paz. Ay, Eso es lo que hacemos. A grandes rasgos, A ¿no? grandes Que, rasgos, bueno, sí. es todo un proceso, me imagino. Como dicen, es una vivencia. Sí, sí. Oye, Manuel, desde tu perspectiva, ahora que tú estás conviviendo a diario con toda esta situación que se está dando, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves cuáles son las emociones que más se están manifestando a través de estar en esta cuarentena, el aislamiento, el miedo? O sea, ¿qué es lo que tú como profesional es lo que más estás viendo? Lo que estamos viendo en primer lugar es la incertidumbre. Claro. Esto es lo que nos está acabando. Escuche bien, señora, amigo, amiga. Porque si yo no sé qué va a pasar, yo me iré a contagiar o no me iré a contagiar. ¿Será verdad o será mentira? ¿Me cuido o no me cuido? ¿Voy a perder mi trabajo o voy a continuar con mi trabajo? Y todo es una incertidumbre. Esta incertidumbre me va a originar estrés. Okay. El estrés lo podemos afrontar y nos dicen, hay que escuchar música, hay que ver películas, hay que hacer ejercicio. Pero cuando mis estrategias de afrontamiento, mis características individuales no me son suficientes, entro en un estrés psíquico. Cuando mis mecanismos de defensa ya no son suficientes para enfrentarme a la problemática que se me está presentando, es cuando surge la ansiedad. Wow. La ansiedad ya va a originar una distorsión de la realidad y de mi propia realidad. ¿Por qué? Porque si todos decimos, la ansiedad es normal, es una respuesta que tiene mi organismo en una forma natural para prepararme a una experiencia nueva. Hay liberación de neurotransmisores, dopamina, adrenalina, cortisol, que entran al torrente sanguíneo, que origina que el cortisol y la adrenalina preparen con mayor cantidad de liberación de glucosa a nivel sanguíneo para que los músculos tengan esa capacidad de responder en una forma que no reaccionamos en forma cotidiana. Pero cuando se termina, esa misma información dice, ahora se libera insulina para que se reabsorba el exceso de glucosa que hay en nuestros músculos y nuestro torrente sanguíneo, y el cuerpo llega otra vez a su estabilidad funcional. Pero cuando yo todos los días estoy estresado, ya mi estrés ya no me permite afrontar la problemática en una forma saludable, pues el cortisol está todo el tiempo en mi torrente sanguíneo. Y físicamente, ¿qué es lo que se puede experimentar ante esta, desborde de estos químicos? Sí. Un agotamiento, un cansancio. Mental y físico. Los músculos me duelen, me siento tan cansado que me voy a la cama, duermo, pero no descanso, porque llevo muy activado mi pensamiento y mi pensamiento le da vueltas. Hay veces que hasta tengo sueños catastróficos, despierto asustado, se me altera el apetito y empieza todo un ciclo que nosotros ahora sí llamamos el inicio de procesos de enfermedad crónico-degenerativas. ¿Por qué? Porque el exceso de cortisol va a originar una degeneración desde la célula y lo primero que se altera es la memoria, pero también los músculos se van a atrofiar, los tendones, y empezamos a tener las enfermedades de dolor. Y esta parte también que comentas, no solamente de expresión física, sino, por ejemplo, la pérdida del sueño va a generar una serie de consecuencias en la vida de la persona, ¿no? Fíjate, yo evito, la verdad, en estos momentos que estamos viviendo, estar viendo constantemente las redes sociales porque, bueno, inundan de información tanto falsa como verdadera, y la verdadera, la verdad es que no es nada optimista, ¿no? Y entonces, la verdad, yo últimamente yo sí puedo dormir bien, estoy durmiendo bien, no me estoy despertando, ¿no? Porque pues hago meditación, estoy tratando de lograr un equilibrio emocional,
pero al día siguiente que de vez en cuando veo el Facebook, alguien publica, oigan, voy a pasar lista a las 3 de la mañana, ¿no? Porque y yo estoy despierto, ¿no? Porque sí hay muchísima gente que está teniendo estos lapsos de muchísima ansiedad. Sí. Y después de la ansiedad aparece la depresión. Es como prima hermana, ¿no? Va junto con pegado, ¿no? Como dicen, son escalones. Sí. Entonces, esta incertidumbre es devastadora. ¿Sí? Tenemos que entender, si yo me encuentro conmigo mismo, yo digo, ¿yo para qué escucho las noticias? Mejor me ocupo de mí. En este momento, si yo me autoprotejo, como dicen, si yo me cuido, cumplo las condiciones, la distancia, el lavado de manos, el no exponerme a eventos multitudinarios, no me voy a infectar yo. Claro. Y puedo disfrutar. Claro. Pero hay gente que no está cumpliendo su autocuidado y le surge el miedo y es cuando empiezan a agredir a los que nos están protegiendo. Sí, claro. Porque el que agrede a un profesional de la salud es porque tiene miedo que lo contamine. Pero ¿cómo lo va a contaminar si él no se está autocuidando? Entonces, el médico, la enfermera, todo profesional de la salud está arriesgando su vida para cuidar a los agresores, tristemente. Sí. Porque aunque lo haya agredido, si cae a un hospital, va a ser atendido. Claro. Y no va a haber un sentimiento de decir, tú me agrediste, yo no te atiendo. O sea, el profesional de salud siempre va a ser un personal que va encaminado a salvar una vida, a luchar por la vida. Pero no es justo que se le agreda porque yo tengo miedo porque no me estoy cuidando. Oye, Manuel, entonces, ¿tú crees que ahorita como la vibración que más traemos es el miedo? Y el miedo, como dices, ¿no? La falta de certeza, la falta de seguridad. Pero el miedo me lleva a hacer cosas que al final del día me generan más miedo, ¿no? Así es, porque tristemente el miedo es el contagio más grande que tenemos en este momento. Más que la propia enfermedad. Más que la propia enfermedad. ¿Por qué? Porque el miedo me hace perder el contacto conmigo mismo. Sí, es que me importante. despersonaliza. Claro. Si yo ya no tengo contacto conmigo mismo, ya perdí el control de mí mismo. Mi conducta es alterada. Ya no es una conducta genuina. Si nosotros estudiamos la personalidad desde el temperamento y el carácter, vemos que el temperamento es mi parte reactiva y mi carácter es mi parte social aprendida. El carácter, a partir de los 7 años, regula el temperamento. Y el temperamento surge nada más cuando mi organismo está en riesgo. Es la parte reactiva que me protege. Como dicen, es la parte más animal que tenemos. O oímos, o nos paralizamos, o agredimos. Entonces, cuando una persona está respondiendo con temperamento, lo que está respondiendo es con su parte reactiva, su parte animal. Ya no es la parte social, ya no es mi aspecto cognitivo, mi aspecto educado, mi aspecto... Se te puede ir de las manos, ¿no? O sea, claro. El otro día yo estaba leyendo una noticia que una persona tuvo una crisis psicótica, un episodio psicótico, y fue y maltrató, y no solamente maltrató, sino remató a su perrito, ¿no? Sí. Y que ya después de eso, él tomando conciencia, dice, no sé en qué momento lo hice, ¿no? O sea, fue un desborde emocional completo y total. Sí, es lo que te comentaba, nos despersonalizamos, perdemos el contacto con nosotros mismos y perdemos el contacto con nuestra propia realidad, con nuestra propia esencia, lo que yo soy. Entonces, cuando yo pierdo mi propia esencia, pierdo mi equilibrio, pierdo todo. Sale de mí lo que nunca imaginé que yo era. Claro. Familia, comunidad, amarse, esto que dice Manuel es muy importante. Si tú identificas que de alguna manera estás reaccionando, tú dices, esta no soy yo, ¿qué me está pasando? O tu esposo, o tus hijos, o tu mamá, o quien sea. Ahorita es momento de tratar, al menos de tener esta paciencia, pero es bien importante que entiendas que es un proceso, o sea, no un proceso, más bien que estamos reaccionando porque estamos todos en sentido de supervivencia, ¿no? Entonces, imagínate, no sé, yo pongo siempre mucho el ejemplo, ¿no? Si tú ves a un niñito que está completamente asustado porque un perro se lo va a comer, tú no vas y le reclamas al niño o no le pegas al niño.
te condueles y dices, mira, ven, te explico qué está pasando. Haz lo mismo contigo. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que las emociones están a flor de piel, entonces, de verdad, tente mucha paciencia, tente mucho amor, acuérdate que nadie da lo que no tiene, entonces, primero, acuérdate de eso, cada que tú te quieras agredir, acuérdate, ¿qué le harías a un niñito de 3 años que está asustadísimo porque un lobo se lo va a comer? Ese mismo amor es el que trata de tener tú, porque no es justificación, simplemente es decir, es algo que todos nos estamos sintiendo, hemos perdido 1000 cosas, trabajos, Miguel, hemos perdido muchos la salud, hemos perdido mucho la propia identidad de lo que yo creí que era importante, porque eso es, lo veo yo ahora, lo que antes era importante o lo que yo creía ya no lo es, ¿no? Y esto nos lleva a un duelo, ¿no? ¿Y cómo es que ante una misma situación, ¿no? Podemos reaccionar de formas distintas, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tipo de actitudes o de reacciones has visto tú? O además de esto, de enfrentarse con mucho miedo, ¿qué otras cosas pueden verse? Aquí tenemos que entender a la personalidad. Nosotros tenemos ciertos rasgos y nuestra personalidad está, como dicen, tiene un escudo que son las estrategias de afrontamiento. Esas estrategias de afrontamiento se van llevando a cabo en esas relaciones de amor que tenemos desde la infancia. Por eso se dice, cuando un niño recibe ese equilibrio entre amor y frustración, el niño tiene una personalidad sana. Una buena relación de apego en donde el niño recibe el amor de esa figura significativa para él. En primera instancia es la madre, después viene el padre, los hermanos o los cuidadores. Si esas relaciones afectivas son positivas y el equilibrio entre, si está llorando, yo no le tengo que cambiar rápidamente el pañal. Tengo que dejarlo que él también vivencie sus incomodidades para que tenga ese equilibrio. Es lo que llamamos un equilibrio entre la frustración y la gratificación. Pero al niño siempre hay que darle amor. Cuando hay que llamarle la atención, se lo tenemos que llamar serios. Sí. Pero solamente cuando se requiere llamarle la atención. Si el niño está haciendo siempre todas las cosas bien, le vamos a dar amor. Le vamos Sin a dar llegar a la aprobación. sobreprotección, No. ¿no? Que es lo que estás comentando. Es un hecho realista. Claro. Yo te estoy fomentando tus habilidades positivas para que las sigas desarrollando. Te llamo la atención en tus conductas negativas para que las corrijas, las elimines, y el niño va a tener seguridad. El niño tiene que tener una total libertad. Y eso le va a dar una buena aceptación, una buena autoestima y va a tener la capacidad de enfrentar su entorno. Va a ser capaz de aprenderse a defenderse a sí mismo y va a aprender a amar y a respetar a los que tiene. ¿Por qué? Porque si yo veo que mi hijo está cortándole una hoja a un árbol, yo le voy a decir, no lo hagas. Si yo veo que mi hijo golpea a su mascota, le voy a llamar la atención y digo, no lo hagas. Entonces, ese equilibrio es, aprendo a respetar todo organismo vivo, aprendo a respetar a todos los que están alrededor mío y empiezo a interactuar en un aspecto positivo. Mis relaciones de apego son positivas, mi personalidad es equilibrada, tengo buena autoestima, buena aceptación, buena autoaceptación y nunca voy a entrar en conflicto conmigo mismo. Y eso nos va a llevar a tener una personalidad equilibrada y unas estrategias de afrontamiento objetivas, realistas, encaminadas a la resolución de problemas. ¿Sí? Totalmente. Entonces, yo sé quién soy. Vivo en un equilibrio emocional, interactuando con ese entorno, con ese medio, pero creyendo que somos partes de un todo. Yo no soy el centro del universo. Wow. Soy una pequeña grano Parte de arena. ese ecosistema, ¿no? Entre todos. ¿Sí? Entonces, si el mundo donde vivimos, nuestra tierra, es tan inmensa desde mi concepción de aquí, pues si yo la veo en relación al cosmos, es una pequeña célula de la totalidad. Claro. Entonces yo soy parte de eso. Y mi pensamiento va a ser influenciado. Y contribuye. Claro. Influenciado y contribuye. Claro. Entonces, si yo soy feliz, tengo amor, ¿qué voy a irradiar alrededor de mí? Es lo que conoces, amor. Y ante una situación de pérdida, ¿no? Es justamente en donde quizá hay que plantearnos el cómo abordar
pues esa situación o ese desapego, ¿no? Como por ejemplo cuando uno pierde el trabajo, ¿no? Sí. El cómo poder tener una herramienta a lo mejor de cómo reaccionar ante eso, ¿no? Porque si yo lo abordo como frustración o si lo abordo desde una tristeza profunda que no me va a permitir o me va a bloquear para reinventarme, pues me va a dejar en ese mismo estado, ¿no? Claro. Aquí tenemos que aprender a ver las ganancias y no las pérdidas. Claro. Ah, eso está muy importante. A ver, familia, ponga atención en esto. A ver, Manuel, cuéntanos. Siempre ante una pérdida hay una ganancia. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad de crecimiento. Si yo pierdo el trabajo, es porque va a venir la oportunidad de aprender nuevas habilidades. Tenemos que vivenciar nuestro sufrimiento por perder. Claro, eso es normal y yo lo tengo que vivenciar. Tengo que vivenciar mi miedo. ¿Por qué? Porque tengo ciertos compromisos. Pero si yo vivencio ese miedo que me genera, agradezco esta oportunidad que se me está dando. ¿Por qué? Porque me va a movilizar, me va a estimular que yo me dé cuenta que tengo más herramientas de lo que yo imaginaba, voy a crecer como ser humano y voy a tener una ganancia. Podríamos decir, Manuel, que es como utilizar tu miedo en tu favor, ¿no? Claro. O sea, en vez de tener un miedo totalmente paralizante, utilizar el miedo como una catapulta, un trampolín para decir, oye, esto me va a hacer moverme y esto me va a hacer que si yo no soy experto en alguna cosa que se está requiriendo en estos momentos, pues no sé, la aprendo, me muevo para justamente darle la vuelta. Sí, es vivenciar. O sea, no huir de él, no negarlo, no quejarnos. Porque siempre decimos, ¿por qué me sucedió a mí? Pero si yo tengo esa pregunta, la respuesta es bien sencilla. ¿Por qué a ti no? Claro. Así Oye, de sencillo. Manuel, en un ejemplo, ahorita que decían esto, me acuerdo mucho cuando yo tenía chiquita, o sea, no sé, 15 años, me acuerdo que una psicóloga, ¿no? Me decía, mira, Ivette, es que es como cuando viene un camino de ida y de venida, ¿no? Y está la parte de en medio. Cuando estás en supervivencia o sobrevivencia, dice, hay quien ve el carro y se queda. Hay quien dice, sí la libro, pero a la hora de la hora se queda a la mitad. Y hay quien dice, ahí viene, me van a matar, pues córrele, ¿no? Yo tiendo a ser de las que corre despavorida hacia el otro lado, ¿no? Me decía, tú le brincas. Pero para las personas, eso es bien importante, comunidad. Cada uno de los que nos están viendo en este momento, que trates de identificar cuál es tu forma de reaccionar, ¿no? O sea, te paralizas, te quedas a la mitad o le brincas, ¿no? Entonces, aquí, Manuel, para las personas que a lo mejor se paralizan, que dicen, esto está pasando, me van a correr del trabajo y me quedo así de que ya no me puedo mover, va más allá de mis capacidades, ¿qué consejo les puedes dar desde esta perspectiva de cómo enfrentar los duelos? Vivenciar lo que estás sintiendo, simple y sencillamente. No autocriticarte, como dicen. En estos momentos tenemos que aprender a ser nuestros mejores amigos, no nuestros peores enemigos. Claro. Entonces, si yo lo vivencio, que soy débil, que soy temeroso, que soy inseguro, lo estoy vivenciando, lo estoy aceptando y en esa vivencia yo voy a originar una toma de conciencia. Fíjate, Miguel, qué importante porque muchas veces vamos en contra de me estoy muriendo de miedo. No tengo miedo, aunque todo mi cuerpo dice lo contrario, no sudando, pero no tengo miedo, o sea, no me acepto, no me vivo con el miedo. Ay, qué padre, Manuel. Lo oculto, lo bloqueo, ¿no? Sí, no, aquí es vivenciarlo. Le digo, la fortaleza del ser humano inicia cuando aceptamos nuestra debilidad. Ahora, también esto de aceptación nos puede ayudar muchísimo en no adelantarnos a las cosas, ¿no? Porque fíjate, uno pudiera estar creyendo que a uno lo van a echar y que va a perder su trabajo y todavía eso no pasa, ¿no? O sea, hay que esperarnos un poquito, Claro. ¿no? Porque a lo mejor realmente conservas tu trabajo y no lo vas a perder. Entonces, estás generando un montón de cortisol, de daño emocional, cuando ni siquiera está sucediendo. Sí, por eso dice que el pensamiento cuando se asocia con la imaginación y las fantasías, ya perdimos. Claro. Porque las fantasías es tratar de visualizar qué me va a pasar. Y casi siempre el ser humano lo ve desde un punto de vista negativo. Siempre, ¿no? Sí. Casi En vez siempre. de ver la ganancia, vemos la pérdida. Sí. Y aquí hay que aprender, por muy doloroso que sea el momento que estoy vivenciando, me va a ayudar a surgir con una conciencia mucho mejor de la que tenía anteriormente. Y voy a ver la vida en una forma diferente. Por eso se dice, cada obstáculo que yo voy superando, me vuelvo más grande, más fuerte,
más sabio. Sabemos que en la vida hay dos cosas, los científicos y los sabios. Hay muchos sabios que nunca fueron científicos, Sí. porque aprendieron de la vida, se aprendieron de sí mismos, superaron sus conflictos, superaron sus propias limitaciones. Nuestros proyectos de vida siempre debe de ser, si yo en esta vida voy a llegar al 5, ¿por qué no pienso en llegar al 8? Y ya si me quedo en el 5, pues ya estoy Ya bien. logré la meta. ¿No? Pero ¿qué tal si llegué al 6? Sí, claro. ¿Y qué tal si quedé en el 3? No me di por vencido, caminé, ¿sí? Pero si yo quiero llegar al 5, voy a llegar al 5. Pero sabemos que siempre cada unidad tiene fracciones. Y creo que llegué al punto 5 y creo que llegué al 5. O sea, Oye, esa frase me de que limité. todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Sí. O sea, sabes que vas a Roma, pero no importa si de pronto llegas en burro, en barco, en carro, por el Lo estrecho que de te tardes Bering o por más. donde sea, ¿no? Pero que yo sepa hacia dónde voy, pero también durante el proceso disfrutarlo, ¿no? Claro. Es decir, oye, bueno, si ya me tocó estar en el burro, ¿no? Y pues me voy a tardar unos cuantos años en llegar allí, pues no pasa nada, me lo disfruto, porque en ese proceso iré aprendiendo, ¿no? Claro, porque yo tengo que entender por qué me tocó a mí el burro, por qué tengo como un maestro al burro, porque ese que es mi vehículo es mi maestro, porque es el que me está dando la pauta, el paso que yo debo de llevar en la vida. Así de sencillo. ¿Cuántas veces nos cuesta tanto trabajo poder entender ese vehículo, ¿no? Que eso es lo que nos lleva a la frustración, porque dicen, no, chingado, yo quiero ir en el avión, Sí. pero te tocó el burro como maestro. Así es. Ay, qué fuerte. Manuel, retomando, me llama la atención que tenemos miedo, lo que tú decías, ¿no? Me vivo en el dolor, es como el primer paso. Sí me está pasando esto y sí tengo miedo de esto, ¿no? Pero yo conozco personas, Manuel, que de pronto se quedan ahí como 1, 2, 3, 5 años, ¿no? O sea, como en el extremo de decir, ay, no, es que me fue mal, o me divorcié, o me separé, y vivo mi dolor, y revivo mi dolor, y lo sigo viviendo. Entonces, ¿qué es lo sano? O sea, yo sé que va a depender de, como tú decías, ¿no? Temperamento, creo, de cada quien, pero desde tu punto de vista como profesional, ¿cuánto es lo sano quedarme en este primer paso, que es la aceptación de tengo miedo? O sea, sí es real, esto está pasando y me estoy muriendo de miedo. ¿Cuánto tiempo me doy para ello? Mira, si nosotros hicimos como un tiempo en una etapa del duelo, pues puede ser eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo vemos como una totalidad, se considera que el duelo, para que sea normal, es de los 6 a los 12 meses. 12 meses. Eso es lo sano. Una etapa en donde yo llegue a la aceptación, pues significa que ya pasé varias veces por la negación, por la ok, qué ira, importante. por la reconciliación. Esos por son, la esos son depresión. los diferentes pasos, ¿cierto? Sí. Eso es un duelo. Claro, ese es ¿Nos un duelo. puedes, a ver, ahora sí, Sí, paso por gracias. paso, Sí. decirnos, Sí. el primer paso para el duelo, para vivir un duelo, ¿cuál es? La negación. ¿Cuál es ese? Es ¿Cómo se cuando vive? yo niego que a mí me está pasando eso. Como ahorita, ¿no? Ay, mañana me van a recontratar, no hay problema, la economía va a estar igual, los niños van a volver a casa, no importa, y cuando no es Así es, como dicen, a mí no me despidieron, Ok. mañana voy a ir y hasta me van a A premiar. premiar, me van a dar la bienvenida, ¿sí? Estoy negando lo que sucedió. Claro. Ok. Lo más común es cuando nosotros, no, yo no tengo diabetes. Ujú. Ok. Y vamos con 20 endocrinólogos y los 20 nos dicen diabetes mellitus. Yo digo, no es cierto, ¿sí? Y empiezo a buscar cosas justificando para demostrar que a mí no me está sucediendo eso. Ok. Por eso es la negación. Y yo puedo durar mucho tiempo. Luego viene la ira. Cuando yo ya me doy cuenta que es una realidad, me enojo. Es y dentro de ese mismo exploto. paso, de la Es el negación. siguiente Es el siguiente. paso. Ok. ¿Sí? Y muchas veces no entendemos que el enojo no es con las personas que me rodean, es el enojo conmigo mismo. Yo originé que me pasara. Me estoy autoculpando, me da coraje, pero no me doy cuenta que estoy explotando con el medio. Estoy expulsando mis emociones, mi coraje que traigo
hacia el exterior y estoy dañando a mis seres queridos y no me doy cuenta. Y una forma, digamos, que pudiéramos integrar esta ira o esta frustración de ese duelo que estoy llevándolo es que asumir la responsabilidad. Es que no es consciente. Ajá. Yo no me doy Todo, cuenta. Todavía todo no. nada más tienes el coraje. Se digamos. va Sí. el enojo cuando yo empiezo a hacer un pacto. Ok. Y muchas veces el pacto, no, la gente no se da cuenta, pero es cuando yo me encierro y la gente empieza a decir, está deprimido. No, estoy yo conmigo mismo, como dicen, si yo culpé a Dios, ahora me reconcilio con Dios, estoy negociando con Dios y prometo que yo voy a cambiar, que voy a ser mejor, pero ayúdame. ¿Ese es un tercer paso? Ese es el tercer paso que se llama pacto. Pacto. Es mi pacto Pacto conmigo, con Dios. el superior, con Sí. Dios, con mi esencia, para decir, dame una oportunidad, quítame esto que estoy viviendo y te prometo que voy a ser mejor. ¿Sí? Cuando ese pacto lo superamos y decimos, bueno, es que es una realidad, lo tengo que vivenciar, viene la depresión. Al deprimirme, pues ahora sí ya se manifiestan todas esas manifestaciones de tristeza, pero yo ya empiezo a decir, cuando yo ya no esté, te encargo esto. No te quedes atorado aquí, haz tu vida. Y empiezo a hacer recomendaciones. ¿Sí? Cuando yo ya logré esa tranquilidad, es decir, ya delegué todo lo que yo no pude realizar, que las otras personas me ayuden a hacerlo, me da tranquilidad. Y es cuando llego a la aceptación. ¿Sí? Pero también hay que entender que yo ya puedo llegar a la aceptación y otra vez puedo regresar a la ira. ¿Sí? Como dicen, las etapas son nada más para entenderlas, pero una persona puede saltar de una a otra, no son que ahora secuenciales. no es como que necesariamente se deba de cumplir, que así tiene que ser. O sea, es muy válido que una persona después de la aceptación vuelva a vivir el segundo paso y volver a arrancar desde allí, Claro. porque a lo mejor hay un aspecto que no se procesó, no se integró. ¿Sí? O hubo un estímulo que le desencadenó regresar otra vez. ¿Sí? Okay. Entonces, como dicen las etapas, los estadios siempre son para entenderlos, nada más para su estudio. Cada uno lo vivencia de una forma diferente y es en una forma saltatoria. Hasta cuando ya la persona dice, agradezco este aprendizaje, me quedo con la enseñanza, dejo ir la pérdida, es cuando yo ya le di una resolución positiva a mi duelo. Que ese es el último paso. Así es. No. Y La como resolución. dicen, todo duelo es normal, es una reacción normal, natural. Es anormal quien ante una pérdida no tiene un duelo. Eso es lo anormal. Cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esta persona niega que tiene un duelo, pues lo único que está haciendo es un duelo retenido, un duelo no vivenciado, que va a despertar. Tarde o temprano se manifiesta. Oye, Ivette, Siempre. yo no sé si, en su entorno les esté pasando, pero ahorita se está dando un fenómeno de el poder realmente enfrentarnos con nuestros propios demonios y el demonio también de la pareja, ¿sí? El cómo es que por miedo a enfrentarme oye, ahorita verdaderamente me estoy dando cuenta de mis áreas de oportunidad, pero también me estoy dando cuenta el cómo me molesta esto de la pareja y entonces estoy en una disyuntiva de decir, ok, ¿qué hago? ¿Le doy solo o continúo y lo afronto, ¿no? Que esto también es una forma de duelo, ¿no? Del poder en algún momento decidir o no continuar con la pareja gracias a que estamos espejeándonos constantemente, ¿no? En este momento en el que estamos viviendo. Sí, porque tristemente muchas veces ni siquiera estamos en contacto con nosotros mismos. Y cuando nos encierran y empezamos a convivir con la pareja, me doy cuenta que si no me conozco a mí, no conozco a la persona que tengo a un lado de mí. Entonces entramos en un choque. ¿Por qué? Primeramente, me tengo que conocer a mí mismo para reencontrarme conmigo mismo y aprender a conocer quién está conmigo. Entonces, por eso, esta etapa, este confinamiento y esta cuarentena es una oportunidad de crecer en nuestra conciencia, en nuestro conocimiento y empezar a dar un sentido a quienes están alrededor con nosotros de una forma diferente que como lo estábamos conviviendo. Porque los que vamos a ser sobrevivientes de esto,
vamos a tener una conciencia diferente. Diferente, Claro. mucho mayor. Claro. Oye, Manuel, yo te estaba escuchando y digo, wow, o sea, qué difícil para las personas que se están enfrentando ya, ¿no? De cara real a una pérdida económica, a una pérdida quizá del sueño, porque a veces no es ni lo que pierdes real, es la idea, por ejemplo, la idea ilusión. de pareja que yo tengo, ¿no? La Ujú. ilusión de pareja, aunque vamos a poner, ¿no? Porque yo lo veo, ¿cuántas personas entran a las 8 de la mañana a trabajar, son las 9 de la noche y van llegando a la casa y creen que todo está bien? Y ahora es cuando se está Enfréntate. viendo el que, ay caramba, no está tan bien como yo creía que estaba, ¿no? Entonces estamos perdiendo también este sueño de lo que me estaba sosteniendo. Para las personas que nos están viendo, para nuestra comunidad Amarse, nuestras comunidades latinas que están fuera de México, ¿hay algo, Manuel, no sé, como a lo mejor escribir lo que me está doliendo? ¿Hay alguna técnica que tú nos puedas compartir para, pues ahora sí que para liberar un poquito todo esto que estamos viendo, entendiendo, enfrentando, ¿no? Sí. La primera que yo recomendaría como primer paso es conocerme a mí mismo. Y no hay nada mejor para conocerme a mí mismo que meditar. Si yo todos los días medito unos minutos, voy a entrar en contacto conmigo mismo. Me va a ayudar a tomar conciencia de mis emociones, y si yo las escribo, mi conciencia le va a dar un sentido diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo las estoy escribiendo, las estoy resolviendo. Mi conciencia se libera, como dicen, de esa parte inconsciente que no me permite darme cuenta de lo que yo estoy haciendo secundario a emociones que me están molestando y no las hago consciente. Ok. Entonces, Pero ¿cómo escribir Ajá, eso? O sea, ¿cómo? yo puedo decir, hoy me sentí mm, enojado porque mi esposa llegó y me preguntó algo. Me interrumpió de lo que yo estaba haciendo y me alteré. Me exploté, le grité, ¿sí? y lo escribo. O que de repente un comentario de mi hijo me hizo sentir mal, me dio tristeza, me sentí devaluado. La emoción que yo sentí en el día, si yo escribiera todos los días, no cargaría muchas emociones. Los diarios tienen ese sentido muy positivo. Claro. Ahí Claro. escuchó, señora, escriba su Entonces, diario. Si yo medito, escribo y vivencio mis emociones, aceptándome, sin juicios, sin autocrítica, si yo en la mañana me despierto y digo, gracias por este amanecer, y empiezo a disfrutar lo que está en mi entorno, voy a tener una actitud positiva. Me miro en el espejo y me echo porras y digo, hoy va a ser un excelente día. Pero en la noche, cuando yo ya me voy a dormir, digo, tuviste un día maravilloso, disfrutaste todo lo que hubo, y qué bueno que se te cruzó fulanito de tal y te dijo esto, te ayudó a darte cuenta que en realidad sí estabas cometiendo errores. O sea, poner el enfoque pues en lo más alto, ¿no? En la conciencia de poder estar en plenitud, Sí. ¿no? Porque aún en el caos se puede mirar un punto de Sí, referencia positivo, claro. ¿no? Por eso se dice que en la oscuridad siempre hay un punto luminoso. Ujú. Y entre más oscuro es el camino, más focalizado hacia el punto luminoso. Es lo que nos va a ayudar. Entonces, ser positivo en un momento de crisis. ¿Por qué? Si yo hoy tengo vida, tengo todo. Porque lo primero que se necesita es tener vida. Cuando Así es. yo ya muera, pues entonces yo ya no voy a poder hacer nada. Por eso decían nuestros abuelitos, ¿no? Todo tiene solución, menos la muerte. Hablando de la muerte. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. no, es Yo creo que que ese es sí. uno de los, ¿qué será? El más grande miedo del ser humano, ¿cierto? O sea, sí se tiene catalogada como tal, ¿no? Sí, lo tenemos, es a lo que más tenemos, a lo que más tememos, perdón, pero no porque no tengamos conciencia de la muerte, porque no sabemos qué hay en el proceso de la muerte. Hay dos miedos muy, muy grandes. El cómo voy a morir. A mí me da miedo sentir dolor, tener una muerte dolorosa, una agonía muy larga. Y otra, ¿qué hay después de que yo muera? El no saber, ¿sí?
es lo que nos genera el miedo. Y nos preocupa tanto que nos olvidamos de vivir la vida. La vida no dura años, la vida dura un día, la vida dura el instante que yo estoy en este momento. El yo, el Manuel, del inicio ya no existe, ese se desapareció. Ya se murió. Ya no. ¿Sí? Pero el de media hora tampoco existe, el único soy yo. Disfruté mi estrés. ¿Por qué? Cada vivencia me genera estrés y disfruto ese estrés, y en la medida en que vamos pasando me doy cuenta que ya no tengo estrés. Lo vivencié, lo superé y crecí. ¿Sí? Esa es la vida, el instante en donde yo puedo tomar las decisiones. Lo que a mí me ha pasado en la vida, yo lo decidí, porque yo dije sí o dije no. Actué o me quedé estático. ¿Sí? Todo lo que me ha pasado yo lo he decidido. Si yo tengo Ay, no, yo que le quiero echar la culpa, oiga, al esposo, a la mamá, si ellos fueron los culpables, no yo, oiga. Y, ay, no, ve comunidad amarse. Nosotros lo decidimos. Sí. Por eso, este es un aprendizaje en la vida, ay, qué para la vida. Por eso, cuando yo digo, me permito aprender a vivenciar lo que estoy viviendo, veo que la muerte es un proceso, una continuidad de la vida. Oye, Manuel, que ahorita yo te escucho y mi mente se estaba yendo hacia personas en el sentido que en el sistema occidental, bueno, yo creo que a nivel mundial, ahorita ya estamos tan acostumbrados a la gratificación, pero a través de las metas, ¿no? Por ejemplo, me voy a comprar el carro, y vas viviendo y me voy a comprar el carro, y compras el carro y ¡pum! Y ahora quieres feliz. Otra cosa. Pero dices, me voy a comprar la casa, pero ha sido un sistema, ¿no? O sea, el sistema de creencias que vamos teniendo. Ahora, Manuel, yo sé que la economía cambia porque cambia, me queda claro, el sistema económico va a cambiar y todos los sistemas, ¿no? Pero, Manuel, ahorita que tú dices, la vida o sea, tienes miedo a la muerte porque no estás viviendo cada vida. Por cultura no, o sea, por cultura no lo hacemos. Por cultura es entre más competitivo, entre más tengo, y hoy ya no es ni estas recompensas. ¿Qué es ese sistema capitalista, no? Que nos tiene incluidos en eso, ¿no? Entonces, sí. Tú que tienes oportunidad, bueno, comunidad, a lo mejor ustedes no lo saben, porque no se los comentamos, pero Manuel tiene la oportunidad de trabajar con pacientes en etapas terminales, ¿no? Y bueno, es que les digo que es mi concuño aparte, ¿no? Entonces hemos tenido la oportunidad de platicar. Manuel, tú con todo esto que nos estabas diciendo de por qué el miedo a la muerte, estas personas a las que has tenido oportunidad de acompañar, ¿cuál es de las cosas más enriquecedoras para ti como aprendizaje que nos pudieras compartir? Porque bueno, ahorita nosotros estamos peleando a ver cómo sobrevivimos y que si el dinero y que si comer el caviar o el restaurante y todo, ¿no? Y dices, eso no es lo primordial, ¿no? No. Mira, lo más valioso es conocer la historia de la persona, porque es una persona con historia. Entender quién fue, cómo fue y por qué lo fue, es un aprendizaje muy, muy, muy grande. Tristemente, el sentimiento de soledad surge en el momento en que nuestro sistema económico le da más valor al dinero que al individuo. Claro. Es más valioso el regalo que el abrazo. Que la persona, ¿sí? Entonces, tristemente, para el sistema económico es más importante que la gente sienta un vacío porque lo va a querer llenar con un objeto. Si yo dejo de recibir el amor, falla la relación de apego entre madre, hijo, padre, hijo, amigos. Yo recuerdo que en mi época de niño era una gratificación el aprender. Ahora es una gratificación que me vas a regalar si paso el curso. Sí, es verdad. ¿Sí? Estamos condicionados. Claro. Entonces, ahora todo se ha vuelto material. Y aquí nos damos cuenta que al final de la vida tratamos de encontrar esa esencia de ser humano, de entender sus sentimientos, sus pensamientos, sus temores, para hacer ese cierre y poder darle un sentido a la historia de la persona. Porque
cuando yo entiendo a la persona quién fue, qué fue lo que hizo, me doy cuenta que esa persona a la cual yo estoy acompañando es mi maestro, porque me está dando un sentido diferente a la vida. Y aunque muchos dicen, es que no debes de llorar con el paciente, no. Uno llora porque le duele que se vaya la persona, su historia. Como dicen, no es un paciente, es Juan Pérez, Manuel López. Tiene una historia, tiene una enseñanza que debe de transmitir. ¿Sí? Entonces, en este momento, yo recuerdo a una paciente que a mí me dijeron, oye, ve, yo creo que es más para ti porque es paciente terminal. Le digo, bueno, ¿qué tiene? Pues es una paciente diabética, pero ya dejó de caminar. Dije, ay, ¿cómo va a ser terminal? Es una persona diabética, hay que darle apoyo. Y lo sorprendente fue que en esa interacción con ella, nomás tuve la oportunidad de trabajar con ella 3 sesiones. Hicimos ese cierre, rompimos todos los bloqueos que tenía emocionales, agradeció, perdonó al marido que la dejó, valoró a los hijos que tenía. Y en la tercera sesión, su rostro se llenó de armonía. Y de repente yo empecé a percibir un aroma a flores. Wow. Y yo dije, ¿de dónde? Y empecé a buscarlas. Dije, pero si este aroma no estaba cuando yo llegué y las características de la casa no es para que huela así. Y era sorprendente hasta la luminosidad que tenía el rostro, la cara tan relajada. Es como un desprendimiento, ¿eso era? Hizo el cierre, se liberó, aceptó todo. Y me fui y se quedó con una relajación tan profunda la paciente. A los 3 días el hijo me manda un mensaje y me dice, mi mamá acaba de fallecer. Entonces yo ya di el seguimiento, le dije unas palabras por mensaje de texto. Él también ya quedó con ese cierre porque le di el complemento de lo que hizo el cierre de la mamá. Y él dijo, no sabe cómo me han ayudado a sanar sus palabras. Entonces, este es un enriquecimiento que uno dice, si yo no lo vivencio, no me doy cuenta. Y sucede cada cosa tan especial que uno dice, qué bonito es esta parte terminal. No es dolorosa. Claro. Si lo vemos como seres humanos con apego, sí nos duele. Que tengamos esa posibilidad de verlo así, ¿no? Claro. Y qué tan importante es que podamos tener herramientas tanto para la persona que está viviendo cualquier tipo de duelo y o la misma muerte en un proceso terminal, y también las personas que están acompañando al enfermo o la persona que se está desprendiendo. Así ¿no? es. Entonces, ¿qué nos da esto como un aprendizaje? Pues hay que disfrutar la vida. O sea, la materia con esfuerzo y con trabajo, vamos a poder lograr ciertas cosas. Pero a los seres humanos nunca los vamos a poder tener por dinero. Es una vivencia. Claro. Como dicen, yo no puedo comprar un abrazo. Un abrazo me lo va a regalar una persona con la cual yo tengo ese lazo afectivo. ¿Sí? Y como Manuel ahorita, Miguel, ay, no, memes en Facebook, que es verdad, el dinero es muy importante, a mí me gusta el dinero y honro la energía, ¿no?, del dinero. Sin embargo, ahorita sí te das cuenta que lo que más está moviendo es, por ejemplo, yo que no he visto a mi familia, tengo un mes, no, yo sí lloré, familia Marce, claro que yo dije, yo tengo que dejarme sentir, claro. ¿no? Y les marco así que, ay, los extraño y no sé qué, o sea, eso es lo que más vale, ¿no? De que, insisto, todo es complementario, qué padre tener una bonita camioneta, pero ahorita la camioneta no me da para nada, la camioneta yo quiero, vale madre la me da para ir con mi familia, aunque fuera en burro yo iba, ¿no? O sea, feliz, yo veo también a mi esposo, ¿no? Que, es que no voy por mi papá, o sea, de verdad, y toma sentido lo que dices, que quizá uno de los grandes temores de la muerte es el a lo mejor darnos cuenta que no vivimos, ¿no? Es que se nos va la vida queriendo llenar vacíos. El ser exitoso en la vida, yo digo, aquellos que dedican su vida para ser exitosos en la vida, se olvidan de su vida misma y terminan solos en la vida. ¡Ay, qué fuerte! El ser exitoso es
tener gente a mi alrededor. Ahora, Eso es ser ¿cómo exitoso. vamos a pensar, Manuel, en un contexto en donde sí logras tener un éxito material, ¿no? Y que aunque no lo estés buscando o no, pero cómo entonces poder, o sea, no caer en la fantasía y cómo poder lidiar con las dos cosas, ¿no? Yo veo personas que he tenido muy buenos maestros en esta parte que tú dices, en donde yo los veo completamente dedicados al éxito material, ¿no? De pronto sé, por lo que se logra entrever, un poco de su vida personal y a lo mejor allí hay bastantes recovecos que arreglar, pero cómo poder tener el equilibrio, ¿no? O sea, de que si lo tengo bueno y si no, pues está bien. Es que mira, el éxito económico va a llegar como un complemento. No debe ser tu primer objetivo. Si tú eres feliz en la vida, vas a armonizar tu entorno. Como dicen, el amor genera amor. Claro. Y el amor te va a dar lo que tú necesitas. Si tú le das el amor al dinero, no vas a tener el éxito que tú. Cuando tú tienes un potencial y puedes llegar al 8, pero le das tanto poder al dinero y quedas en 4, es porque el dinero fue más una ancla que tu propia liberación al éxito. ¿Sí? En esta vida sí tenemos que tener una conciencia. Yo voy a tener lo que yo necesito para ser feliz en la vida. Porque en la vida venimos a ser felices. ¿Por qué no somos felices, Manuel? Porque le damos más peso a cosas que nos llenan los vacíos, ¿sí? Si yo soy feliz en la vida es porque yo realicé todo lo que yo quería. Realicé lo que yo quería. Y aquí yo tengo que entender que lo que yo quería no son los deseos, ¿sí? Porque de deseos todos tenemos algo que decir. Yo quiero ir a Japón. Yo quiero tener un Ferrari. Yo quiero tener una mansión, ¿sí? Pero si yo no disfruto mi ruta de camión, ¿cómo voy a tener un vehículo? Está bien tener el deseo, Claro, mas no significa que yo justifique que mi felicidad sea esa. así es. ¿Sí? Yo tengo que ser realista. Yo tengo que disfrutar que tengo la posibilidad de desplazarme en un carrito del 90 y que me lleva a donde yo quiero y soy feliz. Esa felicidad me va a generar que yo tenga mejor rendimiento laboral, que disfrute lo que está a mi alrededor, me va a generar movilidad monetaria y eso me va a dar un carrito del 2005. Disfruto eso, me va a generar esto, me va a generar. ¿Sí? O sea, el éxito es complemento. Es un resultado, quizá. Claro. ¿Cómo dicen? No recuerdo muy bien, pero dicen que el buey jale la carreta, no que la carreta jale al buey, ¿no? Algo así. Claro. Y mira qué enfoque, que a lo mejor todos lo tenemos aquí, pero realmente no lo vivenciamos, Es que ¿no? es tan fácil a veces perder el enfoque todos los días, ¿no? Sí. Hay que estarse constantemente en observación Es lo y en importante. conciencia para no perder este rumbo. Claro, entonces lo que tenemos que hacer es vivenciar lo que yo tengo en este momento, en este instante. Nada más, como dicen, dejarme fluir, aceptando lo que yo soy, porque lo que yo soy es a lo que vengo a hacer en la vida. Nadie está haciendo algo que no le corresponde, excepto que él mismo no haya aceptado cuando se presentó la oportunidad. ¿Sí? Ahora, fíjate, Manuel, no sé si a ti te pasa con las personas que acompañas, pero es bien cierto todo lo que hemos estado hablando y tiene una coherencia, ¿sí? Tanto emocional como llena de sabiduría de todos los conceptos de los que nos compartes. Pero luego sucede que en la práctica, ¿no? Es un reto. O sea, porque ¿cómo le digo, cómo se le dice a una persona, oye, pues disfruta? Pues, ¿cómo disfruto? O sea, Si estoy en la ira, ¿no? sí, o sea, o cómo es que logro contactar con eso que tú me dices, ¿no? Así es que tenemos que hablar, a ver, ¿cómo es tu coraje? ¿Cómo surgió tu coraje? Escuche, familia Marce, esto es ¿Cómo? importante. ¿Cómo lo estás sintiendo en este momento? ¿Qué te gustaría hacer con tu coraje? Escríbelo. ¿Sí? Aquí, en este proceso, cuando estamos manejando el coraje, siempre le recomiendo, escribe todo lo que sientes, no importa por quién lo sientas. Esto que tú sientes, lo sientes por una situación vivencial.
no por la persona. Si tú odias en este momento a tu mamá, a tu papá, no lo estás odiando que en ese día él te regañó y no separaste el enojo que te originó, que no te permitió hacer, que tú querías hacer, algo que era malo para ti. Tú vistes como una prohibición, cuando en realidad ese ser querido te estaba diciendo, no lo hagas porque vas a tener unas consecuencias que te van a dar más dolor. No era personal, Claro. no era porque te odio, porque me caes No. mal y porque no te amo, Sí. ¿no? Entonces Y yo mira, odio. Miguel, qué importante, porque a veces en el contexto religioso, bueno, me enseñaron que cómo, ¿no? Pues si honrarás a tu papá y a tu mamá, y ese honrar no puedes sentir coraje, cuando por dentro, pues es otra cosa, ¿no? Y los actos dicen, entonces, qué importante, familia, es reconocerlo, como estaba mencionando Manuel, no es un tema que odies a la persona, estás simplemente reconociendo lo que no te gustó o el acto pues que te lastimó, ¿no? Sí, y al sanar este momento vivencial, me doy cuenta que en realidad no odio a mi padre. Amo a mi padre, amo a mi madre, amo a mi hermano. ¿Por qué? Porque yo ya ahora sí identifiqué el origen de la emoción, lo sano y crezco. Sin embargo, si yo le digo, sí, es que tu papá fue el culpable, yo le estoy echando, como dicen, limón a la herida. La vida. Hay que recordar esto siempre, que jamás se nos vaya a olvidar. Yo decidí esa acción. No Desde la claro, responsabilidad. esa es mi ¿no? responsabilidad. Yo no tengo que culpar a mis padres porque me prohibieron. Porque siempre decimos, es que mi papá me hizo hacer eso. A ver, no. Tú decidiste. Ellos lo dijeron. Y si tú lo hiciste, fue porque tú decidiste hacerlo. Nadie te obligó. Somos seres conscientes que tenemos la libre decisión. Por eso, el que yo soy en este momento es el resultado de mis decisiones. Desde tu experiencia, Manuel, ¿ha pasado que alguien que tiene una pérdida de pronto viva sus etapas del duelo? Ya dijimos que puedes regresar, pero en algún momento, ya cuando ya logra trascender este año, 12 meses que decías, y que se supone que si ya logré el siguiente paso e integrarlo, que ese es el último escalón, pudiera ser que después de 5 años se vuelva a activar todo y habría que pasar otra vez. ¿Es normal esto? O sea, que se vuelva a activar un duelo. No, no es normal. No es normal. Una persona cuando regresa es porque no sanó el duelo. Okay. Se creyó que se sanó. La sanación del duelo es cuando yo retomo, como dicen, corregido y aumentado y en mejores circunstancias, el que yo era antes. ¿Sí? Hay un ser diferente, mucho mejor de lo que yo era antes. ¿Sí? Una cosa es un duelo retenido. Demostré a todos que yo era fuerte y que a mí no me dolía y que a mí no me afectaba. Pero llega otro estado emocional ante una pérdida a lo mejor más pequeñita que me desencadena el duelo que no vivencié en el momento en que yo lo estaba vivenciando. ¿Sí? Y podemos quedarnos con un duelo toda nuestra vida por la pérdida de un ser querido y lo estamos recordando todos los días. Si yo mando a hacer misas todos los años, si yo lloro cada cumpleaños, si yo estoy siempre pensando en los momentos significativos, ese ser, pero me da llanto, es un duelo no resuelto. Si yo disfruto a ese ser querido que ya no está y digo, te agradezco que estuviste en mi vida, me da alegría que hayas acompañado todo este tiempo. Está sanado. Está sanado. Wow. Es que bello, ¿no? Este tema sí era importante tener este tema en nuestros episodios, ¿no? de Amarse TV, porque muchas de las personas no tenemos la educación, la cultura de poder trabajar con el duelo que sea y, por supuesto, uno de los mayores duelos es la muerte de un ser querido o la propia muerte. Así que de verdad estamos súper contentos de que nos hayas acompañado. Se nos fue una hora. Mira, ni platicamos, ¿te fijas? Yo que tanto hablo estoy así nada más, o sea... Sí, Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Por todo lo que haces, ¿no? Porque de verdad es ese servicio de poder acompañar
en un momento tan frágil a las personas. Es de verdad una bendición, así que de verdad, gracias. Me gustaría decirle a nuestra familia, a nuestra comunidad, chicos, Manuel está en Centro Amarse consultando con nosotros y bueno, los teléfonos de Centro Amarse, ahí bueno, pueden llamar con Eder, nuestro gerente de producción, hermoso, lo amamos, y también si necesitan, si alguien que está viendo esto, está pasando alguna situación que sientes que te rebasa, puedes comunicarte con nosotros y tratamos de arreglar algún acompañamiento en línea. Manuel está abierto ahorita que, bueno, como no podemos tanto estar juntos, ¿no? Pero bueno, lo podemos hacer en línea. También te recuerdo que Miguel Ángel y tu servidora estamos en consulta en línea, no estás solo en este proceso. Y bueno, confiamos en que esto te ayude más allá, hermano, hermana, más allá de latiguear, no sé, decir, ay, sí, no, es más bien date cuenta de lo que está pasando, pero también que hay una solución al final del camino, ¿verdad, Miguel? Sí, Miguel, como siempre es un gracias. placer estar contigo, te quiero muchísimo, también, Manuel, muchas gracias. Familia, los extraño, comunidad Amarse. Pronto nos estaremos viendo y bueno, los esperamos en una emisión más, querido Miguel. Cuídense mucho, muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción, al Maquia, a Nora, al Eder, por allá Fernando, muchísimas gracias por todo su apoyo. Así que nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias, Manuel.